por su asistencia. Vamos a comenzar. Profesor, tengo una pregunta. Cuando usted puso, ¿qué digo? ¿La reunión para qué hora era? ¿A las 5:30 o a las 5? 5:30. Es que aquí pusieron 5. ¿Así? Estuve aquí Ya me hiciste esperando desde dudar. las 5. Creí que se había olvidado. Estuve a pocos minutos de salirme. A ver, déjame ver. No, yo he puesto 5:30. ¿Qué? ¿Ha habido compañeros conectados a las 5? Yo lo puse. O me equivoqué. A ver, déjame ver. A ver, espérame. Ya me hiciste dudar a mí también, hermano. A ver, espérame un toque. Calendario. No, pero si hubiera puesto a las 5, algún colega me hubiera estado diciendo que se me había pasado la hora. No, En el 5:30. 13 de julio. Estuvieron la primera vez que tuvimos clase, pero habíamos comentado que los bimestrales y las pruebas de colegio en general, pues, son una preparación para el examen, pero son obviamente más livianas de lo que va a ser el examen de admisión. No sé si los que están aquí van a San Marcos o a Uni. La otra vez se nos filtraron varios muchachos de los que van a Uni. Ahora no sé, quizás también haya habido alguno. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Vamos a orientar el seminario de hoy hacia las dos universidades, ¿ya? Porque ya por lo que nos hemos ido conociendo en aula con aquellos que trabajamos, varios de los muchachos, buenas tardes, Rodrigo, gracias por la asistencia. Varios de los muchachos que están en Uni también al final manejan San Marcos como una alternativa, como un plan B, o a veces es su alternativa A, pero no quieren decirlo porque en Uni les hacen bullying si dicen que van a San Marcos. Entonces hay secretos que es mejor no confesar. Vamos a trabajar hoy algunos temas de Edad Media. La Edad Media es la parte de la historia que ustedes acaban de cerrar en sus clases en la mañana. ¿Cuál es el último tema que han hecho en clase en la mañana? Hazme recordar. Se supone que lo tienen fresco porque han dado bimestrales en estos días. ¿Cuál es la última clase que hicieron en el segundo semestre? Que ya cerró. Ya se fue la mitad del año, muchachos. ¿Qué tema acaban de revisar? Porque creo que feudalismo ya lo pasaron hace algunas semanas y me parece que Carlomagno, Mahoma ya son cosas del pasado también. Pero creo que el último tema que han estado revisando en clase de HU ya ha sido un poco más avanzado, si no me equivoco, ¿no? Creo que en la mañana ya hemos, la reforma, allá. Gracias, Rodrigo. Creo que en la mañana ya salimos de la Edad Media, ¿no? En la mañana lo que estamos entrando a ver ya es la tercera edad de la historia, que es la Edad Moderna. Con Uni y con San Marcos, con las principales universidades en general, sin ánimo de subestimar a las otras, no se vayan a ofender, pero con las principales universidades, y lo hemos dicho en clase, siempre es importante que yo tenga bien claro en qué edad de la historia me ubico, ¿ya? Porque a veces algunas universidades juegan con preguntas de ese tipo. Quiero que vean esta de acá. El orden de los factores no altera el producto, decimos nosotros, ¿no? Entonces, no importa mucho si comenzamos con preguntas y después hacemos la teoría. Vamos a invertir un poco el orden, ¿ya? Voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Y quiero que observen esta pregunta. Un instante. Ahí va. Miren esa pregunta que está ahí. Esa es una pregunta de Uni. ¿Ya? A veces Uni toma preguntas interesantes en historia. A veces son suaves, pero a veces son interesantes. Esta, por ejemplo, es una pregunta de Uni simpática, porque nosotros cuando nos preparamos para el examen de admisión, a veces tenemos la costumbre de ver cada hecho por separado. En esta clase hice Reforma, ya estudié la Reforma. La semana anterior hicimos Renacimiento. Después de Reforma, la primera clase del tercer trimestre va a ser el Estado en la Edad Moderna, las monarquías absolutistas. Y a veces vamos viendo cada capítulo así independientemente. Pero es importante que no olvidemos que son procesos que van de la mano, ¿ya? Y que forman parte de procesos mayores. Si yo estoy estudiando diversos hechos, yo tengo que recordar a qué edad de la historia pertenecen, ¿no? En este caso, por ejemplo, la universidad me dice, ¿cuál de los hechos que tienes ahí ocurrió en la Edad Media? No me está preguntando quiénes fundaron Roma, no me está preguntando cuál de las 4 edades de la historia es la que abarca o en la que nos ubicamos cuando encontramos esos temas. Martín Lutero, la Reforma Protestante, por ejemplo.
Juan Calvino, Enrique VIII, otros personajes que ya viste, claro, ¿no? Muy bien, Rodri, eso viene a ser la Edad Moderna, exacto. Y la toma de la Bastilla es mucho después, ¿no? La toma de la Bastilla ya es Revolución Francesa y ahí ya estamos entrando a la Edad Contemporánea. Entonces, cuando yo estoy estudiando historia para la universidad, para el examen de admisión, lo primero que yo tengo que recordar es el esquema de las edades de la historia y cada acontecimiento que voy a trabajar, para empezar, saber a qué edad de la historia pertenece. Algunas preguntas de admisión van a ser un poco más tramposas, ¿no? Algunas preguntas de admisión van a ser un poco más exigentes y algunas de ellas las iremos viendo a lo largo de este seminario, porque la idea no es que solo sea teoría, sino también de paso practicar con algunas preguntas. Algunas son un poco más difíciles, ¿no? Como esta, que no sé si alguno de ustedes le hemos mencionado en clase alguna vez. Esta aquí, por ejemplo, también de UNE. ¿Qué acontecimientos se vivían en los Andes centrales? O sea, en el Perú, cuando en Europa Carlomagno lo hacían emperador. Y a veces es una pregunta un poco más violenta, ¿no? Porque normalmente estudiamos cada curso por separado, pero en ese momento a la universidad se le ocurrió preguntar qué ocurría aquí en el Perú cuando en Europa Carlomagno lo hacían emperador. Y ya para contestar eso tengo que conocer el curso un poquito mejor. O quizás debo tener la suerte que el profe lo haya mencionado en clase. Si lo mencionó en clase, bacán, me sale. Si no, ya es quizás un poco jugar con las alternativas y ver por ahí si se me ocurre alguna clave. Ya de ahí vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a trabajar hoy entonces, te decía, la Edad Media. Comencemos por definir la Edad Media. La Edad Media es la segunda edad de la historia. La segunda edad de la historia la tienes ahí. Lo que tú estás viendo en este momento en tu pantalla son los capítulos que a estas alturas tú ya has revisado en tus clases de Historia Universal en la mañana, ¿no? ¿Qué debo saber yo acerca de la Edad Media? Para empezar, que la Edad Media abarca más o menos 1000 años y que esos 1000 años se dividen en dos etapas. A una etapa le decimos Alta Edad Media, a la otra le decimos Baja Edad Media. Esa es la división clásica de la historia. La Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Y esa etapa a la que le decimos Edad Media, al menos en Europa Occidental, que es la parte que más nos interesa, porque la mayoría de temas que estudiamos cuando vemos Edad Media, la mayoría de temas tienen que ver con Europa Occidental, los hechos principales que ocurren son estos de acá. Ahora, son acontecimientos que, te vuelvo a decir, a estas alturas, más o menos entendemos que tú ya manejas, ¿no? ¿Qué hechos ocurren durante la Edad Media? El Imperio Romano de Occidente es destruido por las invasiones de los bárbaros, ¿de acuerdo? Vienen estos invasores llamados bárbaros, un conjunto de pueblos germanos para ser más exactos. Vienen los germanos y cruzan la frontera del Imperio Romano de Occidente, que en ese tiempo estaba en una situación de debilidad. Los germanos cruzan la frontera del Imperio Romano de Occidente y lo destruyen. Bueno, cuando decimos los germanos, hablamos de un colectivo de pueblos, no olvides eso. Los germanos no son un pueblo, la invasión no es una conquista, no es como aquí en el Perú que llegan los españoles con un rey, con un propósito y conquistan el territorio. No, ya no es una migración. O sea, no es una conquista, es un movimiento de pueblos. Son pueblos que vienen con mujeres, con hijos, con cosas, cruzan la frontera del imperio y vienen a mudarse al imperio romano. ¿Ya? Y no es un movimiento organizado, son pueblos dispersos que van por su cuenta cada uno. A veces inclusive chocan entre ellos. Son varios pueblos. Les decimos a todos germanos porque vivían en la misma zona, porque tenían más o menos las mismas características, ¿no? Pero no es que estuvieran unidos. Son varios pueblos, aunque tienen algunas características en común. Los más famosos de esos pueblos son los que tienes ahí, ¿no? Visigodos, ostrogodos, vándalos, etc. Destruyen el Imperio Romano de Occidente, el de Oriente no, y eso es también algo que alguna vez ha sido pregunta de admisión, ¿no? ¿Por qué cae uno y no cae el otro? ¿Por qué cae Occidente y no cae Oriente? Y esa pregunta quizás la hayan abordado en clase. Y si el profe no la mencionó, bueno, sería bueno que tú le hubieras preguntado. ¿Por qué cae Occidente y no cae Oriente? Y ahí hay varias razones, ¿no? El Imperio de Occidente estaba más debilitado, su población había disminuido, había sido atacado por pestes, la situación económica no era muy favorable. Y además el de Occidente tenía una gran desventaja militar. El de Occidente tenía una frontera muy larga, y el hecho de que su frontera fuera muy larga lo hacía más vulnerable. En cambio el de Oriente tiene una frontera más corta, y además una frontera montañosa, entonces para los bárbaros era difícil penetrar esa frontera. Y el Imperio de Oriente tenía la ventaja de que también tenía pues, un ejército mejor organizado, tenía una mejor marina de guerra. Entonces, al tener barcos, podía mover sus soldados a cualquier lugar por ahí donde hiciera más falta.
Aquellos en este salón que quizás practiquen videojuegos de guerra, quizás hayan oído hablar de algunas de las tecnologías que salvaron al Imperio Romano de Oriente. En algunos juegos aparecen innovaciones como el llamado fuego griego. Quizás alguien por aquí se haya encontrado alguna vez ese término, el fuego griego. El fuego griego es un misterio hasta ahora, no sabemos exactamente cómo se hacía, porque estaba prohibido que se lo dijeran a los extranjeros y con el tiempo el secreto se perdió. Pero era un líquido inflamable que sabían hacer en el Imperio Romano de Oriente y que arrojaban sobre los enemigos. Una especie de lanzallamas, una cosa por decir. Entonces, elementos tecnológicos, elementos militares, elementos económicos son lo que salvaron al Imperio Romano de Oriente. Además que ahí había un gobierno más fuerte. Cambio en Occidente ni hablar. Pues. Occidente se viene abajo, los bárbaros van ocupando las provincias y el mapa al final queda así. Ese mapa, o algún mapa parecido, debes haberlo visto en clase, ¿no? Consecuencia de las invasiones bárbaras, el Imperio Romano de Occidente se va. Queda el Imperio Romano de Oriente, pero Occidente desaparece. Y en el lugar del Imperio Romano de Occidente quedan los ostrogodos, los sajones, los anglos, los francos, los burgundios, los visigodos, etc. Ya siempre le decimos a los estudiantes que en realidad no es necesario que conozcas a todos esos pueblos bárbaros. Para empezar, la mayoría de ellos son fugaces. La mayoría de esos reinos son débiles, son frágiles. ¿Por qué son frágiles? Porque los germanos no tienen una cultura de Estado. Ese es un concepto un poco difícil de explicar. Pero los germanos, estos pueblos que ves acá, siempre habían sido solamente tribus, pueblos, seminómades, acostumbrados a una tradición rural, ni siquiera tenían leyes escritas. Ellos se guiaban por las costumbres, ¿no? Que tenían lo que la gente llama en derecho, no sé si alguien aquí va a ser abogado, lo que la gente llama un derecho consuetudinario. O sea, las leyes no estaban codificadas, no había un código civil, se regían por las costumbres. Entonces acá no había estados, no había burocracia, no había funcionarios. Y cuando estos germanos, sin cultura, sin conocimiento acerca de cómo se administra un estado, cuando estos germanos fundan sus reinos son mal organizados, son caóticos, no hay personal, no hay funcionarios, no hay leyes escritas. Al ya no existir el imperio romano, se va perdiendo la ingeniería romana. No sé si alguien en ese salón va a ser ingeniero, pero los romanos, por ejemplo, habían sido muy buenos construyendo caminos. Y los caminos, si tú te detienes un rato a pensarlo, los caminos son clave para que un Estado pueda funcionar, ¿verdad? Porque a través de los caminos es que el gobernante envía supervisores o envía inspectores o envía soldados. A través de los caminos es que el gobierno se hace obedecer. Si no hay vías de comunicación, el gobierno no se puede hacer obedecer. Por eso es que el Imperio Romano siempre le había puesto mucho énfasis en la construcción de caminos. Los romanos sabían que si una provincia se rebelaba y querían mandar el ejército para aplastar esa rebelión, tenía que haber un camino para que el ejército pudiera avanzar. Bueno. Pero cuando el Imperio Romano cae, la red de caminos empieza a descuidarse, la red de caminos empieza a deteriorarse. Entonces, estos reyes bárbaros no tienen caminos, no tienen funcionarios, no tienen leyes, no tienen personal, no tienen tradición política, no tienen experiencia gobernando. Entonces, no te sorprendas de que estos reinos bárbaros desaparezcan rápido. Por eso te decía hace un rato, como postulante, probablemente no sea necesario que conozcas a todos los reinos germánicos. Por si acaso los necesitaras. Por acá, por si acaso los necesitaras, ahí hay un pequeño resumen de cuáles eran los principales reinos bárbaros. Entonces, si tú vas a postular a San Marcos, inclusive si vas a postular a Unia, más que conocer los reinos, lo que es necesario que conozcas es las características de esos reinos. Porque tú sabes que ahora las universidades van más por el lado de las características. Te preguntan por las características porque es la forma de saber si realmente has estudiado el tema. ¿Cuáles eran las características de los reinos bárbaros? Así en una palabra, la inestabilidad, la fragilidad. Eran reinos primitivos. Había luchas por el trono frecuentes. Todavía no tenían bien claro el principio de que el hijo mayor heredaba el trono. Los germanos no tenían ese concepto. Bueno, sí, eso es algo un poco obvio, ¿no? Ya que como son bárbaros no tienen un sistema. No tienen un sistema, disculpa, no te escuché. O sea, como que no están tan bien organizados. Como son bárbaros, no están tan
Claro, claro, sí, sí, tienes toda la razón. Son bárbaros o no están bien organizados. Su forma de organización es precaria, no es frágil. Mira esta pregunta de acá. Vamos a pregunta de admisión, ¿ya? Esta pregunta aquí es de San Marcos. Es una pregunta de admisión de San Marcos, ¿no? Los germanos llegan, invaden el Imperio Romano de Occidente, lo destruyen, las culturas se mezclan, porque eso, antes de ir a la pregunta, eso es muy importante que no lo olvides. Las culturas se mezclan. Ya no vayas a pensar que llegan los germanos y borran todo el pasado romano, para nada. La población de los reinos bárbaros, la población del reino visigodo o la población del reino franco o la población del reino ostrogodo siguen siendo mayormente romanos. Los germanos han conquistado los reinos, han sometido a la población, pero los germanos son minoría, los germanos son poquísimos. Entonces, la población que tú tienes ahí, ahorita regreso aquí, ya ahorita regreso a esta pregunta, luego me das la respuesta, probablemente ya tengas la respuesta en la cabeza. Vienes aquí al reino visigodo, el rey es visigodo, los nobles son visigodos, pero la mayoría de la población son romanos. Ya, eso no cambia. Ya, y eso es importante que lo tengas presente. No es que los bárbaros arrasan la cultura romana y fundan una cultura enteramente nueva, nada. Los germanos son un grupo pequeño, toman el control del territorio, pero inevitablemente se van a terminar mezclando con la población porque son una isla germana en un océano de población romana. Acá en España, por ejemplo, había como 8 millones de romanos y los visigodos son 80.000. Y son los más numerosos, ¿eh? Porque los otros pueblos bárbaros son menos todavía. Entonces, ¿qué pueden hacer 50.000, 80.000 en un mar de 8 millones? Inevitablemente las culturas se van a mezclar, inevitablemente va a terminar prevaleciendo la cultura del pueblo derrotado. Por más que el pueblo derrotado haya sido derrotado, por número se va a terminar comiendo a los vencedores. No sé si entiendes a lo que me refiero. Aquí en el reino visigodo al final, ¿qué se va a hablar? Latín. ¿Por qué? Pues la mayoría son latinos, la mayoría son romanos. Al final, ¿qué religión se va a imponer? Religión católica. ¿Por qué? Porque la mayoría eran romanos, bueno, y los romanos se habían hecho católicos al final, así que el número va a ser que estos reinos germánicos al final sean romano-germánicos. Se va a producir una mezcla. Por eso se habla de que la Europa romana se germaniza un poco, porque llegan germanos, pero la población sigue siendo mayormente romana. Y ustedes lo saben, ¿no? A lo largo de toda la Edad Media, ¿qué idioma se habla en Europa? Latín. ¿Qué institución es la más poderosa? La Iglesia Católica. Pues. Son herencias romanas que se mantienen porque los romanos al final por número seguían siendo la mayoría. Ya no gobernaban, pero seguían siendo la mayoría. Ahora mire esa pregunta de... Me está hablando de esta síntesis de romanos y germanos. Y San Marcos en esa pregunta me pide que yo identifique qué característica no corresponde a este proceso de germanización. En este momento en el que se mezclan las culturas. ¿Qué característica no corresponde a ese proceso? La alternativa A me dice, la ley escrita perdió vigencia. En su reemplazo la gente comenzó a regirse por costumbres. La letra B me dice, los germanos empiezan a hacerse cristianos. La letra C me dice, los germanos se acostumbran a usar el latín para demostrar su estatus de nobleza. La letra D, ok Diego, ahorita vemos. La letra D me dice, no se pierde el concepto de ciudadano. Pasa a ocurrir más que nada relaciones de dependencia personal, señor siervo, señor vasallo. Y la E me dice, la burocracia civil estaba formada por funcionarios profesionales. La pregunta es, ¿cuál no forma parte del proceso? Y como dice Diego, claro, ¿cuál no forma parte del proceso? La E. Porque cuando llegan los germanos, todo el aparato administrativo romano desaparece. Entonces, ¿quiénes se cargan de la administración? Bueno, de la administración se encargan la gente de confianza del rey, pero ya no son funcionarios profesionales. Y hay un ejemplo muy famoso que tú conoces. Hay un ejemplo muy famoso que tú conoces. Te lo voy a mencionar de a pocos y cuando te acuerdes, lo colocas en el chat o si quieres lo dices por el micro. ¿Eh? En estos reinos bárbaros, ¿dónde estaba el mapa? Acá. En estos reinos bárbaros, como no hay funcionarios profesionales, como la burocracia profesional desaparece, ya no hay los expertos que había en la época romana,
En estos reinos bárbaros, los reyes reparten los cargos entre sus hombres de confianza. Ya se acabó, ya no existe eso de fulano de tal estudiado, tiene experiencia, entonces va a ser mi primer ministro, va a gobernar las provincias porque tiene experiencia. No, no, ya no hay eso, ese personal experimentado ya no existe. Entonces yo, rey, ¿qué hago? A mi pata de confianza le entrego un cargo, le confío determinada tarea, porque es mi hombre de confianza, pues. Y es un vínculo personal. En uno de estos reinos, quien llega a administrar realmente el país es el mayordomo del rey. ¿Recuerdas? El patita que administraba el palacio real, hombre de confianza del rey, termina convirtiéndose prácticamente en el gobernante del Estado, pues. ¿Por qué? Porque ya no hay burocracia. Entonces, ¿quién gobierna el país? El mayordomo. En un reino bárbaro ocurre eso. ¿Quién recuerda en cuál? Ah, muy bien, Rodrigo, muy bien, muy bien. Eso es lo que lleva a esa situación en el reino franco. En el reino franco, al final, ¿quiénes gobiernan? Los mayordomos. Hasta que, como recordarás, esos mayordomos dan un golpe de estado y toman el poder. Ese proceso, que estamos recordando nada más así someramente, porque esto ya lo has visto en clase, ese proceso es lo que se conoce como las invasiones bárbaras. Ahora, los datos son un montón. ¿Vamos a recordarlos todos ahorita? No, porque ya los conoces. Pero con ese proceso de las invasiones bárbaras es que comienza la Edad Media. ¿Cómo comienza la Edad Media? Con la destrucción del Imperio Romano de Occidente. ¿Quiénes lo destruyen? Los bárbaros. Y en su lugar, ¿qué fundan? Nuevos reinos, reinos romano-germánicos, una mezcla de romanos y de bárbaros. ¿Qué reinos son esos? A esos reinos son, acá pues, ¿no? El reino franco, el reino ostrogodo, el reino visigodo, el reino de los burgundios, etc. ¿Qué tan fuertes son esos reinos? Son frágiles, porque no tienen instituciones, son mediocres, la administración es primitiva, todo lo que decíamos hace un instante. ¿Qué sobrevive del Imperio Romano? En Europa Occidental sobrevive la cultura romana, el recuerdo, la historia romana, pero ya no existe el Imperio Romano. En Oriente, ahí sí sobrevive una parte del Imperio Romano. ¿Qué sobrevive en Oriente? El Imperio Romano de Oriente. Y ese Imperio Romano de Oriente es el que nosotros conocemos con el nombre de Imperio Bizantino. ¿De acuerdo? Por eso, ¿cómo empieza la Edad Media? En Occidente, empieza con la destrucción del Imperio Romano. Y en Oriente, en Oriente no hay cambio. En Oriente el Imperio Romano continúa. Es el Imperio Romano de Oriente. Su capital es la ciudad de Constantinopla. A Constantinopla también le decimos Bizancio. Entonces, a este Imperio Romano de Oriente, cuya capital es Bizancio, lo hemos estudiado también con el nombre de Imperio Bizantino. ¿Cierto? ¿Qué es el Imperio Bizantino? Bueno, el Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente. Solo que en la Edad Media, en historia, la gente, los historiadores prefieren llamarlo así, ¿no? Imperio Bizantino. En realidad simplemente es el Imperio Romano de Oriente. Ese Imperio Romano de Oriente dura toda la Edad Media. Ese Imperio Romano de Oriente dura toda la Edad Media. ¿Te acuerdas con qué termina la Edad Media? La Edad Media termina con la caída de Constantinopla, o sea, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Ese Imperio de Constantinopla o Imperio Bizantino abarca 1000 años. Igual que cuando estudiamos los reinos bárbaros, que yo te dije, no tienes que aprender de todos los reyes bárbaros. Igual cuando hablamos del Imperio Bizantino. Dura 1000 años. ¿Cuántos emperadores hubo? Más de 100. ¿Tengo que conocer todos? No. Tengo que conocer al más importante. ¿Quién es el más importante de todos? Justiniano. ¿Cierto? A él probablemente lo recuerdes. Mira esta pregunta. Justiniano es el que hace esa. ¿Te acuerdas? La obra maestra de Justiniano y del Imperio Bizantino. Justiniano es recordado. Muy bien, Rodrigo, muy bien, muy bien, muy bien, correcto. Justiniano es recordado porque embellece la capital con obras maestras, con obras monumentales, como esa, ¿verdad? La Basílica de Santa Sofía o la Iglesia de Santa Sofía. ¿Quién la manda a hacer? El más grande emperador bizantino. ¿Quién es el más grande? Justiniano. ¿Por qué digo que es el más grande? Uno por esto y otro por esto. ¿Verdad? Cuando uno le hablan del Imperio Bizantino, este imperio de acá, cuando nos hablan de este Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino,
El periodo en el que yo me tengo que detener es su época de oro. ¿Cuándo fue su época de oro? En el siglo VI. ¿Con quién se produce esa época de oro? Con Justiniano. ¿Por qué digo que es la época de oro? Uno, porque él engrandece el Imperio Romano de Oriente. ¿En qué sentido lo engrandece? Cuando él llega al poder, el Imperio Romano de Oriente es esto. Eso que tienes aquí de anaranjado. Cuando él llega al poder, eso es el Imperio Romano de Oriente. Pero gracias a sus guerras, el Imperio Romano de Oriente se extiende. Inclusive llega a reconquistar parte del Imperio Romano de Occidente. Por eso cuando me hablan de Justiniano y su proyecto, ¿cuál es el gran proyecto de Justiniano? Su gran proyecto era la renovación del Imperio Romano. ¿No? Con ese nombre quizás lo recuerdes en clase. ¿Cuál es el proyecto de Justiniano? La Renovatio Imperii, la renovación del imperio. ¿Qué quiere hacer ese pata? Quiere revivir el Imperio Romano. Entonces va a dirigir sus ejércitos hacia Occidente para recuperar las tierras que antes habían sido de los romanos. Justiniano todavía piensa como romano. Para Justiniano, el Imperio Romano de Occidente no se ha perdido todavía, dice Justiniano. Son tierras que provisionalmente estos bárbaros están ocupando, pero eso sigue siendo romano. Y él intenta recuperarlo y recupera una parte. Justiniano es recordado por eso y por esto, bueno, por Santa Sofía. Ese fue el segundo tema que vieron ustedes en Edad Media. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el segundo tema en Edad Media? El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, ¿verdad? Es el Imperio Romano Oriental, su capital es Constantinopla, también se le llama Bizancio. Esto es fundamental y esto me imagino que lo recuerdas. El Imperio Bizantino fue un gran eje comercial, ¿verdad? El Imperio Bizantino estaba a mitad de camino entre Asia y Europa. Entonces las mercancías de Asia pasaban por Constantinopla para llegar a Europa. Constantinopla era la gran ruta, la gran conexión entre Asia y Europa, entre Oriente y Occidente. Y además Constantinopla fue la gran biblioteca. En Constantinopla se preservaron las obras de los autores griegos y romanos que en Europa Occidental se habían perdido hace tiempo. Y eso es algo que se menciona en clase siempre obligatoriamente. ¿Cómo sobrevive el derecho romano hasta nuestros días? ¿Cómo conocemos el derecho romano o cómo conocemos la filosofía griega? Las conocemos gracias al Imperio Bizantino. Los bizantinos en sus bibliotecas preservaron, mantuvieron con vida la filosofía griega, los conocimientos griegos, el derecho romano, la poesía griega y romana. Ellos son los grandes bibliotecarios del mundo clásico. En Europa Occidental también sobrevivían algunos conocimientos del mundo griego y romano, pero en Europa Occidental la cultura grecorromana sufrió bastantes pérdidas, ¿no? Muchos intelectuales fueron asesinados en las invasiones bárbaras, muchas bibliotecas fueron destruidas, muchos centros de cultura fueron arrasados. Entonces, en Europa Occidental, la vieja cultura griega y romana se mantuvo en parte, pero bastante deformada. A ti te habrán contado en literatura que el latín medieval no es como el latín clásico, pues, ¿no? El latín que hablaba Virgilio, el latín que hablaba Cicerón, el latín que hablaba Horacio, pues no es el latín de la Edad Media. La cultura clásica sobrevive en Europa Occidental, pero contaminada por los germanos. En cambio, en Oriente, la cultura clásica, la cultura grecorromana, se mantiene pura. Ahí se manejan autores que en Europa Occidental ni sabían que existían. Ahí siguen circulando libros que en Europa Occidental habían olvidado hace tiempo. Entonces el Imperio Romano Oriente va a ser clave por eso, ¿no? Fueron los que preservaron la cultura griega y romana, cuando en Europa Occidental gran parte de ella se había perdido. Su gobernante más grande es él, Justiniano, ya te lo dije, fue un gran guerrero, embelleció la capital, y su obra máxima, ¿no? Que me imagino que no se ha olvidado, el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis, la obra maestra de Justiniano, ¿no? La recopilación más importante del derecho romano. Toda una enciclopedia dividida en 4 volúmenes. Después de Justiniano es decadencia. Después de Justiniano lo que viene es dificultades, ¿no? La aparición de los musulmanes y luego peleas internas y luego la ruptura con la Iglesia Católica, porque los bizantinos rompen con la Iglesia Católica y crean su propia iglesia. Tú viste hace una semana, viste cuando Martín Lutero rompe con la Iglesia Católica y crea las iglesias protestantes, la Iglesia protestante. Eso es algo parecido, pero 500 años antes. 500 años antes de Martín Lutero, el Imperio Bizantino rompe con la Iglesia Católica y crean su propia iglesia, que es la Iglesia Ortodoxa que existe hasta ahora, ¿no? Y en el año 1453 el imperio desaparece. Ya, ese es un resumen de la historia del Imperio Bizantino. Pero lo principal
es Justiniano, ¿no? Justiniano es el personaje clave. Y cuando la universidad alguna vez ha preguntado por Justiniano, por ejemplo, aquí, lo he hecho fácil, pues, ¿no? Mira esa pregunta. Y es más sencilla esa pregunta de lo que parece, ¿eh? Revísala con calma. La E, ¿sí? Claro, pues las otras alternativas no tienen nada que ver, ¿sí o no, Diego? La A me dice el Imperio Romano de Occidente, fue. La B me dice los visigodos, fue. La C me dice los ostrogonos, no tiene nada que ver. La D me dice el primer monarca carolingio, no va por ahí. Es una pregunta sencilla. Algunas de las preguntas de admisión, pese a de San Marcos, algunas de las preguntas de admisión son suaves. Algunas de las preguntas de admisión son relativamente sencillas. Las universidades, alguna vez te lo dije, tienen un perfil especial, ¿no? San Marcos a veces te pone preguntas en las que la respuesta está ahí. A veces te pone preguntas en las que la respuesta está ahí o es fácil deducir simplemente por algunos datos. Uni a veces también. Uni tiene un perfil también. Si alguien aquí está pensando en Uni tiene un perfil cuando enfoca la Edad Media. A Uni es fácil notarle sus características. Esta es una pregunta de Uni. El tema es Islam. Y esta es otra pregunta de Uni. El tema otra vez es Islam. Y esta es otra pregunta de Uni. Y de nuevo es Islam. Y esta es otra. Y también es Islam. Y esta es otra. Nuevamente es Islam. Y esta es una más. Y otra vez es Islam. Así que yo en Uni, si mi idea es Uni, yo tengo que tener bien claro que Uni tiene una obsesión medio extraña con el Islam. Así que si yo voy a postular allá, yo Islam tengo que conocerlo, pues, porque es un tema que por alguna extraña razón la UNI tiene un fetiche con los musulmanes y pregunta por los musulmanes a cada rato pregunta por los musulmanes. Así que, bueno, no son preguntas difíciles, ¿eh? Bueno, creo que las pasé muy rápido. Ahora las vamos a abordar si el tiempo nos alcanza, pero vas a notar que no es tan complicado. Pero, o sea, le gusta preguntar por los musulmanes. A San Marcos le gusta preguntar por los musulmanes, pero menos. Igual pregunta, ¿no? Pero nada, no tan frecuente. Pero cuando pregunta, es venenosa San Marcos cuando pregunta por los musulmanes. Es una pregunta que hizo sobre los musulmanes hace un par de años. De ahí te la enseño, solamente quería que vieras que ya es una pregunta un poco distinta. De ahí regresamos a eso, no hay problema. Estábamos hablando de la Edad Media. ¿Cómo empieza la Edad Media? La llegada de los bárbaros que destruyen el Imperio de Occidente. En el Imperio Romano de Oriente, ¿qué ocurre? El Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente se va a mantener 1000 años, es un imperio muy sólido, con recursos, bien gobernado, con riquezas, con funcionarios, con un gobierno sólido, entonces el imperio se las arregla para sobrevivir 1000 años, aunque su mejor época es con Justiniano. Después es despreciable el Imperio Bizantino. Pero de pronto, al margen de estos dos escenarios, de pronto va a emerger un pueblo con el que nadie contaba. Un pueblo que siempre había estado ahí, pero marginal toda la vida. De pronto va a emerger, cuando se muere Justiniano, y Justiniano deja el imperio en su pico, en su mejor momento, de pronto emerge un pueblo llamado los árabes. Y ahí lo de los árabes es una de las apariciones, es una de las revelaciones más asombrosas de la historia, porque los árabes era un pueblo que todo el mundo conocía, pero nunca había tenido absolutamente ninguna importancia política. La emergencia de los árabes, el ascenso de los árabes, es un terremoto porque nadie contaba nunca con los árabes, era un cero a la izquierda. Vivían entre grandes potencias, los árabes eran vecinos de los romanos o del imperio bizantino, como le quieras decir, y eran vecinos de los persas. Y entre esos dos monstruos, romanos y persas, los árabes eran un pueblito marginal, menor, tribus seminómades que vagaban por el desierto, con una religión primitiva y con una economía primaria, pues, ¿no? Y de pronto, sorpresa absoluta, de pronto los árabes se unifican. Y no solo se unifican, sino que empiezan un conjunto de guerras. Y esas guerras los llevan a formar un gran imperio.
Y en más o menos 100 años los árabes se comen todo el mundo conocido, casi todo el mundo conocido. Entonces, esa irrupción asombrosa de los árabes, que vienen a cambiar el mapa geopolítico así de pronto, de la nada, en un abrir y cerrar de ojos, es algo que va a formar también parte de la Edad Media y que va a tener gran influencia de ahí en adelante. Acontecimiento fundamental de la Edad Media, la aparición de los árabes. O sea, no la aparición, no, pues ya estaban ahí, sino la aparición de los árabes como Estado. Nunca se habían unificado, de pronto se unifican. ¿Cómo se unifican? Gracias a un profeta. ¿Recuerdas el personaje clave de la historia de los árabes? Antes de él, los árabes no eran nada. Y de pronto, cuando él aparece, los árabes se convierten por primera vez en un pueblo que cuenta en el tablero internacional, ¿no? Claro, Rodrigo, muy bien. El ascenso de los árabes es obra y gracia de Mahoma. Mahoma se presenta como profeta de Dios, profeta de Alá, predica una religión muy sencilla. Esa es una de las razones del éxito de Mahoma, ¿no? Su religión es una religión simplicísima, mucho más fácil que la religión cristiana, que es más compleja, ¿no? Y tiene algunas doctrinas difíciles de asimilar, ¿no? La Trinidad o la divinidad de Cristo. Son cosas que uno repite porque, bueno, pues no nos enseñan a repetirlas. Trata de explicarlas y es difícil explicarlas. Al final la iglesia misma dice, son misterios, ¿no? Que es una forma de decir yo tampoco entiendo. Pero el Islam es una religión bien sencilla, ¿no? El Islam es una religión que dice, solo hay un Dios Alá, su profeta es Mahoma, tiene 5 mandamientos, se acabó, no tiene nada más. Esa religión simple, sencilla, práctica, les permite propagarse rápidamente. Y las campañas militares van a formar un imperio gigantesco. Las tribus árabes van a formar el gran imperio árabe musulmán. Y lo que hasta ese momento había sido esto, así estaban las cosas al inicio, en 100 años se convierte en esto, un imperio gigantesco, el imperio musulmán, un imperio gigantesco, permíteme agrandar esto un poco, un imperio colosal que llegaba desde España hasta la India, un imperio monstruoso, ese va a ser el gran imperio musulmán. El imperio bizantino se ve reducido brutalmente, los bizantinos pierden sus provincias más ricas, de ahí en adelante nunca más el imperio bizantino va a tener el poder que llegó a tener, ¿no? Porque sus provincias más ricas se las quitan los musulmanes. El imperio persa desaparece. El imperio persa desaparece, aunque ahí no hay que llorar porque los persas aparecen y desaparecen a cada rato. Pero el imperio persa de esa época desaparece. Entonces, este gigante va a ser el gran imperio de los musulmanes. ¿Y el artífice quién es? Mahoma. Entonces, ¿con qué temas empecé yo a estudiar la Edad Media? Yo empecé a estudiar la Edad Media con la invasión de los bárbaros y la fundación de nuevos reinos, el imperio de Constantinopla y luego el surgimiento del imperio musulmán. La información principal sobre el imperio musulmán a estas alturas, yo sospecho que tú ya la tienes, antes de ponerlo en la pantalla. Lo que estamos viendo ahí es un templo musulmán. Yo sé que ya lo sabe, pero por si acaso. ¿Qué nombre se le da a los templos musulmanes? Los templos o casas de oración, muy bien, Rodrigo, muy bien. Los templos o casas de oración de los musulmanes tienen un nombre, ¿verdad? Que se les llama mezquitas, exacto, mezquitas, ese de ahí. Te decía, la información principal de los musulmanes a estas alturas, fue el primer tema del bimestre. Lo has estado estudiando hace poco para el bimestral, así que me imagino que eso está fresco ahí en tu base de datos. La principal información de los musulmanes es esta, ¿no? ¿Qué es el imperio musulmán? Es el imperio formado por los árabes, luego de que son unificados por Mahoma. O sea, esa idea yo la debo tener bien clara para al menos formar un concepto de qué fue el imperio musulmán, el imperio formado por los árabes. Pero ¿cómo así? Si los árabes nunca habían sido nada, es que se acaban de unificar. ¿Y quién los ha unificado? Mahoma. ¿Y cómo los ha unificado? Con su religión. ¿Y esa religión cómo se llama? El Islam. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el imperio árabe musulmán? Es el imperio formado por los árabes que ahora se acaban de unificar gracias a Mahoma y su religión conocida como Islam. Los detalles biográficos, vamos a decirlo así, son fáciles de retener, porque la biografía de Mahoma es insignificante hasta que tiene una revelación a los 40 años. Empieza a predicar, al comienzo lo rechazan, eso no es una sorpresa, porque a todo profeta lo rechazan al inicio,
Mahoma, que está predicando en la Meca, es obligado a emigrar de la Meca. Mahoma se va a la ciudad de Medina, ahí continúa predicando, ahí organiza su primera comunidad. Si tú eres cristiano, a la comunidad de fieles la llamas iglesia. Si tú eres musulmán, a la comunidad de fieles la llamas umma. Es lo mismo que iglesia. La umma, la comunidad de seguidores. En Mahoma se va a Medina, ahí organiza la umma, la comunidad de fieles. Hay un hecho, hay un suceso ahí que seguramente recordarás, y es que cuando Mahoma se va de la Meca a Medina, esa emigración tiene un significado especial para los seguidores. Claro, Dulce, muy bien. ¿Cómo está, Dulce? No te había visto. Esa emigración tiene un valor especial para los musulmanes, ¿no? Ellos lo llaman la Hijra, y es el año 1 de su cronología. Te habrán comentado alguna vez, o lo habrás escuchado tú mismo, que los musulmanes no están en el mismo año que nosotros, ¿no? Ellos están en el año 1444. ¿Y por qué están en el año 1444? Pues su año 1 es otro. Su año 1 es nuestro año 622 y a partir de ahí comienzan a contar. Eso no significa, porque a veces algún alumno me dice, entonces, profe, ellos están todavía en la Edad Media. No, pues no, el concepto de Edad Media es un concepto occidental, ¿no? O sea, que ellos cuenten los años de otra manera no significa que estén no significa que para ellos Colón no haya descubierto América todavía, por cierto. No lo vayas a malentender así, ¿de acuerdo? Y Mahoma, luego de 8 años, Mahoma regresa a la Meca y regresa en triunfo. Mahoma, que había huido de la Meca en el 622, Mahoma regresa en triunfo en el 630. Regresa victorioso, la gente de la Meca se inclina ante él, lo aceptan como el profeta de Dios, reconocen su autoridad, se someten a su liderazgo. Mahoma unifica a los árabes. Las comparaciones son odiosas, dicen, ¿no? Pero si tenemos que hacer una comparación entre la figura de Mahoma y la figura de Jesús, obviamente no vamos a decir fulano de tal es mejor que el otro, ¿no? Pues ese no es el asunto. Pero si tenemos que hacer una comparación, Mahoma es, aparte de un líder religioso, es un líder político, ¿de acuerdo? Y esa dimensión lo hace diferente a Jesús. Jesús es un líder religioso, obviamente, pero en el plano político no es su importancia, no es su importancia religiosa. En cambio, Mahoma es el fundador de un Estado. Ya, ese es un detalle fundamental que no debes olvidar. Mahoma es el creador de un Estado. Aparte del creador de una religión, es el creador de un Estado. ¿Qué Estado? El primer Estado árabe unificado. Y cuando él muera, ese Estado árabe unificado, gobernado por los califas, va a iniciar su expansión. Ese es el asunto en cuanto a Mahoma. Después lo otro es la doctrina. La doctrina sí hay que conocerla, ¿no? ¿Qué hay que conocer de la doctrina musulmana? Que es monoteísta. Ya, a veces la gente se olvida de eso, pero son monoteístas, así como el cristianismo es una religión de un solo Dios. Tienen un libro sagrado, igual que el cristianismo es una religión revelada. Hay palabras, hay conceptos que tú tienes que manejar cuando vas a dar el examen de admisión, porque la universidad los maneja y a veces te los plasma en el examen y tú no sabes de qué está hablando. La universidad me dice, el Islam es una religión monoteísta, sí, ya ese es fácil, hay un Dios, ya ese es fácil. Luego la universidad me dice, el Islam es una religión revelada, volé. ¿Qué cosa es una religión revelada? Revelada significa que hay una revelación, o sea que hay un libro que contiene un mensaje. Eso es una religión revelada. Hay religiones que no son así, pues, ¿no? Los griegos no tienen un libro ni un profeta. En cambio, el Islam, igual que el cristianismo, es una religión en la que dice, Dios mandó un profeta con su mensaje, con su revelación. Y esa revelación está plasmada en un libro que aquí se llama Corán. Que no lo escribe Mahoma, lo escriben sus discípulos. Tiene mandamientos, ya ese es un clásico, ¿no? Que acá son 5, le dicen los pilares, los preceptos, las columnas, las bases de la fe, como le quieras decir. La fe, el ayuno, la limosna, la oración, la peregrinación. No pueden venerar imágenes en absoluto, no pueden venerar imágenes, está radicalmente prohibido. Se reúnen para rezar en mezquitas y manejan un concepto que es un concepto polémico. Manejan un concepto llamado yihad. ¿Qué es yihad? Lucha. A veces lo traducen como guerra santa. Pero la yihad no es solamente una guerra, ¿no? La yihad es una guerra interna, una guerra en tu corazón para no caer en el pecado. Es una guerra para no caer en la tentación. Pero bueno, obviamente también tiene un componente hacia afuera, ¿no? También es una guerra para extender el mensaje de Dios. Ya es la visión de los musulmanes. El imperio va a ser enorme, lo viste hace un rato, y va a tener una gran importancia. Cuando uno mira el imperio musulmán, ¿dónde están? Aquí.
Cuando uno mira el imperio musulmán es inmenso, te dije, desde España hasta la India, pero es importante más que nada por su rol como intermediario. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia del imperio musulmán? Que los musulmanes, al entrar en contacto con los europeos, al ser vecinos de los europeos, los musulmanes van a transmitirle a Europa conocimientos, tecnologías, creaciones de los pueblos de Asia. Esa va a ser la gran importancia de los musulmanes. Van a entrar en contacto con los europeos acá, en Sicilia y en España. Y los europeos, en contacto con los musulmanes en esas regiones, van a absorber gran parte de los elementos que los musulmanes a la vez habían absorbido de los pueblos de Asia. Y los musulmanes van a aprender de China, van a aprender de India, y lo que tomen, lo que adopten de China y de India va a circular por su imperio. Y los pueblos de Europa lo aprenderán de los musulmanes como los musulmanes lo habían aprendido de otros. ¿En qué va a destacar la civilización musulmana? Prácticamente en todo. Estudiaron la filosofía de Aristóteles, aprendieron las tecnologías de China, aprendieron las matemáticas de la India. El Islam se beneficia de que es una mezcla de varias culturas antiguas. Y algunos de esos elementos los difunde también a los pueblos de Europa. Islam es un tema favorito para varias universidades. Vamos a ver las preguntas, primero las de Uni, que han sido no tan complicadas cuando ha preguntado por los musulmanes. Y de ahí vamos a ver la de San Marcos que tomó el año pasado, que sí fue polémica y hasta ahora sigue provocando discusión esa pregunta, ¿eh? Pero preguntas básicas de los musulmanes, por ejemplo esto. ¿Qué dice Dulce? Me piden una proposición incorrecta sobre los musulmanes, ¿no? Y la M dice que Mahoma es contemporáneo de Jesús. Y claro, eso es incorrecto, porque si Mahoma es de la Edad Media, años 400, 500, 600, obviamente no es contemporáneo de Jesús, pues, ¿no? Ya, correcta esa. Esta la tomó Uni hace un par de años. Perdón, el año pasado. O este año, no recuerdo. B, dice Rodrigo, B, dice Dulce. Esta vida de Mahoma se le denomina la égira o égira, no depende cómo lo quieras escribir. B me dice, con esto se inicia la era islámica, los años árabes se cuentan a partir de esa fecha. Claro, correcto, muy bien. Las otras no es que sean incorrectas, ¿no? Pero lo que me dice es que identifique una consecuencia de ese acontecimiento. Las otras no son consecuencias de eso. Bueno, la D no es, porque es al revés, Mahoma no peregrina a la Meca, se va de la Meca a Medina. Ahí es correcto, Barco, muy bien. Ese fue un regalo de la UNI. Ese día los que hicieron el examen dijeron, vamos a ayudar a los muchachos. Claro, es un insulto de pregunta, es un insulto de pregunta. Las dos ciudades sagradas del Islam son la Meca y Medina. El Islam tiene tres grandes ciudades sagradas, ¿no? La Meca, Medina, Jerusalén, en ese orden. La Meca, Medina, Jerusalén. La Meca, Medina, Jerusalén. Si me preguntaran la más sagrada de todas, la más sagrada de todas es la Meca. La Meca es esa, ¿verdad? Y es sagrada por este edificio, ¿cierto? Es sagrada por ese edificio llamado Kaaba. Al interior de ese edificio está el objeto más sagrado de la fe islámica. ¿Cuál es el objeto más sagrado de la fe islámica? En el Islam hay una reliquia, un objeto venerado desde la antigüedad. Su tradición dice que Alá, Dios, se le entregó a Abraham, su antepasado, y ellos lo guardan con veneración. Claro, Dulce, la explicación que se maneja es que debe haber sido un meteorito, pero ellos dicen que Dios se le entregó a su profeta. No nos vamos a burlar de eso porque debe haber algún musulmán aquí metido en el grupo y mejor hablemos con respeto. Pero tiene un nombre, esa piedra de color negro. Bueno, es obvio, ¿no? Esa piedra de color negro se llama piedra negra. Esa piedra negra empotrada ahí, en un ángulo del templo llamado la Kaaba, en un ángulo de este santuario, y todo musulmán debe venerar la piedra negra al menos una vez en la vida. Su ciudad más sagrada es la Meca,
La segunda ciudad más sagrada es Medina, porque es la ciudad que recibió a Mahoma cuando emigró. Además, Mahoma está enterrado en Medina. Y la tercera ciudad sagrada es Jerusalén, que también es sagrada para los cristianos, por eso es que hay pleitos por Jerusalén hasta la actualidad. Perdón, esa ya la vimos y esta ya la vimos también. El año pasado, cuando ustedes estudiaron, los que estuvieron aquí en cuarto, cuando estudiaron el problema árabe-israelí, el problema de Palestina, que creo que lo vieron en el tercer bimestre, y recordarán que quedó en suspenso, ¿no? Porque se dijo en clase, ese problema nunca se ha resuelto, se siguen peleando hasta ahora. Explicamos en clase que una de las razones por las que no hay paz hasta ahora es por Jerusalén, porque Jerusalén es sagrada también para los musulmanes, así que no se resignan a renunciar a Jerusalén. Si la universidad me preguntara 3 ciudades sagradas de los musulmanes, la Meca, Medina, Jerusalén, en ese orden. ¿Qué marco ahí? Barco, dice Rodrigo. Hay un solo Dios creador del universo, sí. El Islam es monoteísta. ¿Mahoma es profeta de Dios? Claro. Para los musulmanes, Mahoma es profeta de Dios. El Corán es obra de Mahoma. Dulce va por enano. El Corán es obra de Mahoma. Ya, barco y enano son muy parecidos. La diferencia está en el ítem 3. El Corán fue obra de Mahoma. El Corán fue obra de Mahoma es una alternativa o es una afirmación falsa por 2 razones. O sea, si yo me digo el libro, el Corán, es una obra de Mahoma, no. La recopilación de las palabras no la hace Mahoma. La recopilación la hacen sus discípulos. Ya, ningún profeta escribe su libro. Jesús no escribió los evangelios. Mahoma no escribió el Corán. Ahora, si por ahí tú me dices, bueno, profe, no lo escribió él, pero sus palabras. Bueno, ahí un musulmán te diría, tampoco te diría un musulmán. Un musulmán te diría, el Corán no es obra de Mahoma. El Corán es el mensaje de Dios, te diría un musulmán. Mahoma simplemente lo repite, pero el creador del Corán es Allah. Ni en el sentido espiritual ni en el sentido material, el Corán es obra de Mahoma. Espiritualmente, te dirían los musulmanes, es el mensaje de Dios, no es un invento de Mahoma, es el mensaje de Dios. Y materialmente, te diría un historiador, Mahoma no lo escribió, pues. Sus discípulos lo recopilaron. Así que ahí es, barco, unidos. Muy bien, muy bien. No te preocupes, cualquiera se equivoca. Esa. C, dice Rodrigo. Oye, ¿sabes lo que es farmacopea o simplemente porque te suena rara la palabra? Dirías A. Ya. A o C. Ok. Vamos por partes. A ver, me pide una proposición incorrecta. O sea, algo que no corresponde a la civilización árabe en la Edad Media. La A me dice crearon el álgebra. Incorrecta. Ah, ¿no habías visto eso? Ya. Ah, ya me parecía raro, ¿eh? El álgebra es árabe, ¿no? Y lo sacas hasta por el nombre, porque en lengua o en literatura siempre nos dicen eso, ¿no? Que cada palabra en castellano que veamos que empieza con al es una palabra árabe. Casi todas, ¿no? Casi todas las palabras en castellano que veamos con al son palabras árabes, ¿verdad? Álgebra, alcohol, almohada, alcalde. Por ahí va siempre. Porque los árabes llegaron a España, así que dejaron su huella en el idioma. Y ellos son los fundadores del álgebra, ¿cierto? Ellos son los fundadores del álgebra. Algoritmi. La palabra algoritmo viene de ahí también, ¿no? La B dice desarrollaron la química, claro. En el Imperio Musulmán estuvo un gran desarrollo de la alquimia, que no la inventan ellos, no la inventan ellos,
porque la práctica de la alquimia viene de la antigua Grecia, pero alcanza su mayor desarrollo con los musulmanes. Los alquimistas, el nombre también tiene que ver con ellos, ¿no? Los alquimistas van a ser los precursores de la química en el mundo musulmán. Desarrollaron el alcohol, desarrollaron el ácido sulfúrico, desarrollaron el ácido clorhídrico, desarrollaron el ácido nítrico, desarrollaron varios elementos de la química. Y algunos de ellos los aplicaron en medicina. Así que cuando la letra C me dice, crearon la farmacopea, sí, pues, sí, la farmacia, la preparación de medicamentos, también gracias a sus conocimientos de química. Y la D me dice, emplearon la anestesia, sí, supieron elaborar formas primitivas de anestesia. Pensé que lo iban a sacar más rápido. La E no puede ser, porque hay una característica fundamental que no puedes olvidar sobre los musulmanes. Su religión prohíbe tajantemente, la representación de figuras humanas. Entre los musulmanes, la representación de figuras humanas está prohibida porque podría conducir a idolatría. Cuando uno ingresa a un templo musulmán, ¿dónde estaba? Cuando uno ingresa en templo musulmán, no encuentras imágenes, ni de humanos ni de animales, nada que pueda conducir a idolatría. Preguntó alguna vez San Marcos, ¿no? ¿Cómo decoran los musulmanes sus templos? Bueno, con líneas geométricas, así como lo ves. ¿Cómo es la decoración de las mezquitas? Bueno, con líneas geométricas, o con figuras vegetales, con hojas, flores, tallos, frutos, lirios, o con líneas geométricas simplemente. Pero con imágenes jamás, porque es algo que su religión les prohíbe tajantemente. Su religión les prohíbe eso así, tajantemente. Esa queda fuera. Y aquí, ¿qué debo marcar ahí? D, dice Ricardo, 2 y 3. 2 y 3, ¿sí? Diego, Dulce, Rodrigo, coinciden todos. Afirmaciones correctas acerca del Islam. 1. Antes de Mahoma los árabes ya eran un estado. Nada, Correa. Eso lo debo tener bien claro. No es lo que habíamos dicho al inicio. Mahoma es un personaje clave porque él unifica a los árabes. Antes de él no eran nada. Después de él son un pueblo unificado por primera vez. Ya, correcto. Esas fueron de uni. No eran tan complicadas. La que sí se malió fue San Marcos. Con esa. Pero esa pregunta, que en realidad es una pregunta complicada, es una pregunta a la que le puedes encontrar la respuesta si es que haces lo clásico con las preguntas de eco, que es revisar el texto y a partir de lo que dice el texto por ahí tratar de encontrar una respuesta. Revísala despacio.
Sí, dice Ricardo, 1, 2 y 4. Ya. La pregunta me habla sobre la división fundamental que hay entre los musulmanes. El Islam es una religión con miles de millones de seguidores. Millones, no cientos de millones de seguidores. Y así como el cristianismo tiene ramas, así como el mundo cristiano se divide en católicos, protestantes, ortodoxos, el mundo musulmán se divide en dos grandes ramas. Se mencionan a veces en las noticias. Son rivales inclusive entre ellas a pesar de que los dos son musulmanes. El mundo musulmán se divide en sunitas y chiitas. Sunitas, y los sunitas son la mayoría. Cuando te encuentres un musulmán, lo más probable es que sea sunita, porque el 90% de musulmanes son sunitas. Chiitas son 10%, poco menos incluso. Hay otras ramas menores, ¿no? Pero esas no me interesan tanto. Las dos fundamentales son sunitas, chiitas. Ahora, ahí me da algunos datos el enunciado, ¿no? Me dice, la división fue por el reconocimiento de Ali y sus hijos después de la muerte de Mahoma. Cuando muere Mahoma, Mahoma es el que había unificado a los musulmanes. Cuando muere Mahoma, la gran discusión es, ¿y ahora quién nos va a gobernar? Entonces, había una discusión que dura hasta hoy entre los sunitas y los chiitas. Los sunitas decían que la comunidad elija al nuevo gobernante. Los chiitas decían, no, tiene que ser un familiar de Mahoma. Es la discusión, una de las discusiones entre sunitas y chiitas, ¿no? ¿Quién va a gobernar ahora a la comunidad, a la UMA? Los sunitas decían que la comunidad se ponga de acuerdo y elija a alguien virtuoso, alguien con las cualidades. Los chiitas decían, no se trata de elegir, tiene que ser alguien que lleve la sangre del profeta. Los chiitas querían que fuera Ali, un familiar de Mahoma. Los sunitas no estaban de acuerdo. Y ahí surgió una ruptura, esa ruptura viene hasta hoy. Pero como lo dice también, las diferencias son más que solamente eso, ¿no? ¿Qué otras diferencias hay? Me dicen, vamos leyendo con calma, me dice, los sunitas, además del Corán, reconocen similar valor a los preceptos de la Sunna. Aquellos que son católicos en este salón, quizás entenderán un poquito mejor lo que me está diciendo. Los sunitas creen en el libro sagrado que es el Corán, pero además del Corán, reconocen también como valiosas las tradiciones que los musulmanes han ido acumulando a través del tiempo. Tradiciones, o sea, hechos que no están en el Corán, pero que se dice que ocurrieron, palabras que supuestamente Mahoma pronunció, pero que no están en el Corán. Y te digo los que son católicos porque los católicos tienen algo parecido. Los que son católicos en este salón, los que hicieron la confirma el año pasado o el año antepasado, recordarán que los católicos tienen, aparte de la Biblia, algo que llaman la tradición. La tradición no está en la Biblia, pero los católicos le dan un valor especial. Pues. Si tú a un católico le preguntas dónde está enterrada la Virgen María, ¿cierto? Si tú a un católico le preguntas dónde está enterrada la Virgen María, cualquier católico te va a decir que María no está enterrada, pues, que subió al cielo. Y tú le preguntas en qué parte de la Biblia dice eso y te va a decir que no, pues está en la tradición. Entonces, más o menos así son los sunitas. Los sunitas creen en el libro y las tradiciones. En cambio, los chiitas son más pegados a la letra. Los chiitas dicen no, solo el libro. Los chiitas solamente creen los mandatos del libro sagrado. Pero me dice ahí, los chiitas creen que debe haber expertos que interpreten lo que dice ese libro sagrado. Es parecido a la Iglesia Católica, ¿no? Que te dice que la Biblia es el libro sagrado, pero los sacerdotes deben interpretarlo. A los chiitas se dicen, hay un libro sagrado, pero debe haber expertos que lo interpreten. O sea, no cualquiera puede interpretar el libro sagrado. Ahora, habiendo visto ese texto, analizo los enunciados. La 1 me dice, los chiitas solo obedecen los preceptos, dichos y hechos. Cuando me dice el enunciado 1 que los chiitas solo obedecen preceptos, dichos y hechos, para cambiar la palabra, me está diciendo que los chiitas solo obedecen el libro o la tradición. Cuando me dice preceptos, dichos y hechos atribuidos al profeta, me está hablando de que ellos siguen el libro o la tradición. ¿De qué me está hablando ahí el enunciado 1? Los chiitas, dice, solo obedecen los preceptos, dichos y hechos atribuidos al profeta. Cuando me dice que solo obedecen preceptos, dichos y hechos atribuidos al profeta, me está hablando de la tradición, no del libro en sí.
sino de preceptos, reglas, dichos, hechos, que se dice que Mahoma pronunció. No están en el libro, pero se dice que Mahoma los pronunció. La uno me dice, los chiitas solo obedecen la tradición, pero no es lo que me dice el texto, pues, ¿no? El párrafo arriba me dice que los chiitas privilegian el libro, no la tradición, sino el libro. Te vuelvo a decir, el libro es la revelación escrita, la tradición son los relatos orales. La uno no va. La dos me dice, los sunitas siguen las tradiciones. A eso sí es lo que me dice arriba, ¿no? Los sunitas reconocen valor a los preceptos de la suna, las tradiciones. La tres me dice que los dos grupos rechazaron que el linaje del profeta, no. Uno de los dos grupos decía que sí, que debía ser familia del profeta, y el otro grupo decía que no. La cuatro me dice que los chiitas cuentan con sacerdotes, o algo así, que interpretan las leyes del Corán. Ya, ese es verdadero, ¿no? Ahí es correcto, Dulce, muy bien. 2 y 4. La uno no va porque la uno se va en sentido contrario. Los chiitas solo obedecen el libro, no obedecen los preceptos, dichos y hechos atribuidos al profeta. Esa pregunta fue una pregunta bien fastidiosa que San Marcos hizo hace año y medio, más o menos 2 años, y que en realidad en ese momento fue bastante confusa. Y sí, confuso para los profesores, imagínate para los postulantes. Pero después no lo ha preguntado mucho por los musulmanes, afortunadamente. Aquí tengo que pedirte un favor. Espérame un rato. Les voy a colocar en el chat un enlace. Ahí hay un cuestionario breve. Quiero que hagan clic ahí y lo llenen, por favor, para ir recogiendo los datos antes de que se me olvide, ¿eh? Porque ya me pasaba antes que me olvido. Debe ser la edad. Hagan clic ahí, por favor, y llenen los datos. Es para saber básicamente de qué salón están, para que sus asesores tengan una idea de quiénes se han unido, quiénes han estado escuchando la clase. Complétenlo, por favor, rapidísimo. Gracias, sigan el toque, en un rato lo cierro, solo para que quede constancia de su asistencia, ¿eh? Sé que algunos están en el aeropuerto ya con sus maletas hechas. Oh, hay gente en Chanchamayo. No sabía, gracias. Hace tiempo que no voy a Chanchamayo. Ya. Salaberry, Chorrillos, Comas, Maranga, Pro, Roma. Ah, estaba leyendo mal. Ya. Ok, ya ahí está. Muchas gracias. Bien. Seguimos, ¿eh? Esa parte de ahí, o esa parte de acá, perdón, esa parte de acá, es sobre la Alta Edad Media, que es la primera parte, ¿no? Vamos a avanzar un poco más rápido. Hay algunas preguntas acá que nosotros creo que ya a estas alturas podríamos contestar. Esta de aquí, por ejemplo, tema del examen bimestral.
De frente, dice Rodrigo, la D. Tú ni la piensas, ¿no? Ya, a ver. La D, resguardar el imperio de las invasiones. ¿Estás seguro? Es el imperio de Carlomagno, ¿no? Cuando Carlomagno llegó al poder, dice, quiso restaurar la unidad del imperio romano, consolidar el cristianismo. Carlomagno es conocido porque él y su familia, los carolingios, Carlomagno y su familia trataron de convertirse en los protectores de la cristiandad, ¿no? Y una de las cosas que hizo Carlomagno fue pelear contra los pueblos que no eran cristianos. Y en las fronteras con esos pueblos, Carlomagno colocó marcas. Y eso quizás lo recuerdes de cuando se explicó en clase. Las marcas del imperio carolingio eran las zonas fronterizas, las zonas en las que el imperio tocaba a pueblos vecinos que quizás eran hostiles, quizás eran agresivos, entonces la marca servía para mantener esos pueblos al margen del imperio, ante los daneses, ante los panones, ante los oravos, ante los bretones. Claro, así que cuando ahí me pregunta, pues eso fue pregunta de admisión, cuando me pregunta por el objetivo de las marcas sirvieron para resguardar el imperio de las invasiones. Correcto. Con el imperio de Carlomagno se cierra la llamada Alta Edad Media. Carlomagno funda un gran imperio, el imperio se desintegra, ¿te acuerdas? Carlomagno muere, sus nietos toman el imperio, lo parten en 3 pedazos. El imperio se divide en Francia, Alemania e Italia. Más o menos en la Edad Media tiene otros nombres, pero más o menos el imperio se divide en Francia, Alemania e Italia. Y luego que el imperio se divide, Europa queda en una situación de debilidad, surgen reinos débiles, surgen reinos frágiles. Creo que esto lo teníamos por acá. El imperio de Carlomagno queda dividido así. 3 reinos frágiles, 3 reinos más pequeños de lo que había sido antes el imperio. Y esto coincide con una época de invasiones. Después de la muerte de Carlomagno comienza lo que en clase hemos estudiado como la segunda ola de invasiones. ¿Cuál es la segunda ola de invasiones? La de los vikingos, sobre todo los vikingos, claro, la de los vikingos, pero también los musulmanes y también los húngaros, ¿no? Que se les dice magiares, o si no, diles húngaros. Los vikingos sobre todo son los que causan pánico en aquella época en Europa porque eran difíciles de frenar, eran muy veloces, sus embarcaciones eran muy rápidas y además eran grandes guerreros. Y esa invasión, esa migración de los vikingos, sumado a lo de los otros pueblos, va a difundir en Europa una sensación de miedo, ¿no? Una sensación de inseguridad. Va a tener una consecuencia. Pregunta de admisión. Y la consecuencia va a ser que ante esta inestabilidad, ante esta inseguridad, ante este desprestigio de los reyes que se manifiestan impotentes, incapaces de ofrecer seguridad, y esto hace que los aristócratas, condes, duques, marqueses, se vayan haciendo cada vez más independientes porque se dan cuenta de que no pueden depender de la protección del rey, cada uno de ellos en sus tierras, cada uno de ellos en su señorío, va a tener que implantar su orden, la defensa. Entonces, esto va a dar origen a una fragmentación, a una época de fragmentación que se conoce como feudalismo. Muy bien, Rodrigo, muy bien, Dulce, muy bien, Gabriela. Entonces, cuando hablamos de la consecuencia de las invasiones bárbaras, perdón, la consecuencia de las invasiones de los vikingos, la principal consecuencia va a ser esta: el surgimiento de una nueva forma de organización, que es el tema central que yo tengo que estudiar para el examen de admisión en Edad Media. Cada edad de la historia, cada periodo del pasado, tiene un punto que es recomendable que lo manejes porque es lo que viene más o porque es lo que tal vez te puede ayudar a entender los otros temas, ¿no? Si yo voy a estudiar prehistoria, el momento básico que tengo que manejar de la prehistoria es el neolítico, la gran revolución neolítica, ¿verdad? Pues es el momento clave de la prehistoria y lo recordarás porque así se menciona siempre en clase, ¿no? La revolución neolítica. Si yo estoy estudiando la edad antigua, la civilización clave que tengo que aprender es Grecia, porque de todas las preguntas que San Marcos hace de edad antigua, la mitad más o menos son de Grecia. Tú sumas todo lo que he preguntado de Egipto, Mesopotamia, China, Roma, India no ha preguntado nunca. Tú sumas los otros y Grecia tiene más preguntas que todas las otras sumadas. Si yo voy a estudiar Edad Moderna, el tema central en la Edad Moderna es la Ilustración.
¿Por qué es el tema central? Porque estudiando ilustración yo puedo comprender todas las revoluciones que vienen luego y que son un producto de la ilustración. Ilustración es un tema que tú no has visto todavía en clase, lo vas a ver en el tercer bimestre, creo que es el segundo tema. Sí, Dulce, correcto. Para Uni también, no tengo aquí las preguntas de Uni, pero si tú te consigues, me imagino que algunos de ustedes se han conseguido ya, compendios de admisión de Uni, es igual, es igual, es igual. Los compendios de admisión de Uni, del grueso de preguntas de prehistoria que Uni ha hecho, déjame ver si lo tengo acá. Del grueso de preguntas de admisión que ha hecho Uni en prehistoria, la mayoría son de Neolítico. Dame un par de minutos y creo que puedo sacar de mi correo una separata que les mandé la otra vez, una recopilación de preguntas, perdón, que le mandé la otra vez a los chicos de la academia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espero no demorarme mucho, ¿eh? Esto fue en la semana de el feriado, ¿no? Acá está. Ya. Espérame un toque. Ya. Les voy a poner en el chat ahorita un enlace para los que van a Uni. Siempre hay gente de Uni. Ya que se han tomado la molestia de venir. Un instante. Ya, perdón, tenía que configurarlo porque si no, no lo iban a poder abrir. Hagan clic aquí en el chat, por favor. Espérame un ratito. No me dejes todavía porque no sé si abre. Mira si abre. Por favor. ¿Abrió? Ya, genial. Entonces, si tú revisas esas, ya, perfecto. Si tú revisas esas que son recopilación de examen de Uni, bueno, esa es una recopilación solo hasta los temas de Edad Media, ¿ya? Porque esa clase la hicimos hace poco, así que no habíamos entrado todavía a los temas más recientes. Pero ahí, por lo menos, si tú ves lo de prehistoria, creo que más de la mitad de preguntas de prehistoria la clave es neolítico o algo que tiene que ver con el neolítico o está preguntando por el neolítico. ¿De acuerdo? Cuando yo estudié Edad Media, el tema central es feudalismo. ¿Por qué? Uno, porque viene seguido, ¿ya? Y dos, pero así no venga seguido, si yo conozco feudalismo, yo puedo entender las otras características. Puedo entender la época de las cruzadas, puedo entender la cultura medieval. O sea, feudalismo es el tema nuclear en la Edad Media. Manejando feudalismo yo me puedo orientar más o menos bien en todo lo que es este periodo de la historia. Por eso es que les había puesto, cuando le comenté a los asesores que el seminario iba a ser sobre Edad Media, hicimos énfasis en feudalismo porque es el punto central, es el tema medular que tengo que recordar. Ahora, feudalismo. ¿Qué tengo que recordar de la época feudal? Lo que tengo que recordar para empezar es esto, ¿no? ¿Qué cosa? Fragmentación. ¿Te acuerdas? Cuando uno habla de la época feudal, una de las características que primero tengo que recordar es que la época feudal es una época de fragmentación política, ¿cierto? Porque esto es un reino, y todos lo conocemos, esto es Francia, pero una característica de la época feudal es la fragmentación en múltiples centros de poder, múltiples señoríos, ¿verdad? Es la característica del feudalismo, la característica política al menos. Cuando a mí me preguntan característica política de la época feudal, bueno, el feudalismo es una época de organización caracterizada por la fragmentación territorial. Tienes un reino, en este caso Francia,
pero debajo de la autoridad del rey, dentro del reino, está este condado de aquí, está este ducado de por acá, lo de Rosado son tierras de obispos, por acá hay otro duque, por acá hay otro conde, por acá hay un marqués, por acá hay otro duque, por aquí hay señores, por aquí hay vizcondes. La característica central del feudalismo, ¿cuál es? Es la fragmentación política en múltiples unidades territoriales. Algunos son condados, algunos son ducados, algunos son obispados, algunos son marquesados. Pero todo lo puedo reducir a una sola palabra. Todos son señoríos. ¿Es cierto? La característica política de la época feudal, ¿cuál es? La fragmentación de los reinos en múltiples señoríos. ¿Qué es un señorío? Bueno, la respuesta es tonta, ¿no? ¿Qué es un señorío? La tierra de un señor, pues eso es un señorío. ¿Qué es un señorío? La tierra que le pertenece a un señor. La tierra que está bajo la autoridad de un señor. Que puede ser este duque, que puede ser este conde, que puede ser este conde de aquí, puede ser este vizconde de acá, puede ser este señor de por aquí, puede ser este marqués de acá, puede ser el obispo de aquí. Ese es un señorío. La tierra bajo la autoridad de un señor. Dentro de ese señorío, ese señor es la máxima autoridad. ¿Te acuerdas? En la época feudal siempre decimos que el poder del rey es muy limitado, ¿no? Porque cuando uno habla de un señorío, en este señorío, la máxima autoridad, ¿quién es? El señor. ¿Cómo lo reconozco? Bueno, porque vive acá, pues. Ese es el señor, vive en su castillo. ¿Y quién es ese señor? Bueno, puede ser un duque, puede ser un obispo, puede ser un vizconde, puede ser un varón. ¿Ya? Y si es un conde, esto será un condado. Y si es un duque, esto será un ducado. Y si es un obispo, esto será un obispado. Pero en general es un señorío. Y la máxima autoridad es el señor. ¿Señor de qué? Señor de la tierra y de la gente que vive en esa tierra. Ese es un señorío. La tierra y la gente que está bajo la autoridad de este personaje al que llamamos el señor. ¿Verdad? Ahora, ¿quiénes son estos señores? Porque todos los señores que yo te he mencionado, duque, conde, marqués, vizconde, obispo, varón, arzobispo, todos ellos los puedes agrupar en dos categorías. Los señores pertenecen a una de dos categorías siempre. ¿De acuerdo? Los señores o son nobles o son clérigos. Ellos son los señores. Cuando me hablan de la jerarquía señorial, cuando me hablan de los estamentos señoriales, ¿quiénes son los señores en la época feudal? Los curas o los nobles, los clérigos o los nobles. Cualquier señor que tú vayas a mencionar, o es noble o es clérigo. La época feudal es una época en la que el territorio se fragmenta en múltiples señoríos, cada señorío bajo la autoridad de un señor. Ese señor puede ser noble o puede ser clérigo, pero de una de esas dos categorías es, no puede ser de ninguna otra. O es clérigo o es noble. ¿De acuerdo? Y su señorío es más o menos así. ¿Te acuerdas de esa parte, no? ¿Cómo es un señorío? Un señorío es más o menos así. Obviamente es un esquema, ¿no? Pero así es más o menos un señorío. En el señorío están las tierras del señor, a las que le decimos reserva, y la tierra de sus campesinos o siervos. A la izquierda, eso es un esquema, obviamente, ¿no? A la izquierda está lo que le pertenece al señor. La tierra del señor, los pastos del señor, los bosques del señor, la residencia del señor, el castillo. Y a la derecha, ¿qué está? Bueno, la residencia de los siervos, su aldea o villa, los pastos de los siervos y las tierras de cultivo de los siervos. La tierra de cultivo del señor se llama reserva. La tierra de cultivo de los siervos se llama manso. La residencia del señor es el castillo, la residencia de los campesinos es la aldea. Pero en general es el señorío. Es una sola unidad bajo la autoridad del señor. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las actividades económicas? Agricultura. Principalmente agricultura. Obviamente también hay ganadería. Cuando tú tienes agricultura, la ganadería va de la mano siempre. Además que ahí dice pasos, así que ya tú sabes. También se practicaba un poco la cacería, por eso están los bosques. Los señores cazan. También se practica un poco la recolección de frutos en el bosque. La recolección se practica hasta ahora. Pero la base económica es la agricultura. Eso es lo que se conoce como el señorío. Y una regla de la época feudal es que no hay tierra sin señor. No hay tierra sin señor. En la época feudal, toda tierra tiene un señor y todo hombre tiene un señor. Los habitantes del señorío están bajo la autoridad de su señor.
Es una regla que se dio en el año 847, en plena época de temor por las invasiones. Un rey llamado Carlos el Calvo dijo, ¿saben qué, muchachos? De aquí en adelante todos se buscan un señor, ¿eh? Todos se me buscan un señor. Porque esa es una característica del feudalismo, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la característica central del feudalismo? La dependencia personal. Ese es el concepto más difícil de entender para los estudiantes. Es un concepto complejo. La dependencia personal, la vinculación personal, la fidelidad a un señor, a una persona. Eso es lo que distingue el feudalismo de otras épocas. A veces los estudiantes cometen el error de que les preguntan, ¿no? ¿Cuál es la característica principal del feudalismo? Y uno por ahí dice la agricultura, pero esa no es la característica principal, pues, ¿no? Porque entonces en la época de griegos, romanos, egipcios, eso también sería feudalismo. Y no, pues. ¿Cuál es la característica central del feudalismo? La dependencia personal hacia un señor, la dependencia hacia un hombre poderoso que me ofrece protección, en vez de que sea el Estado quien me ofrece protección. ¿Cierto? Porque eso es lo que diferencia la época feudal de Egipto, de Grecia, de Roma, de Perú en nuestra época. En un Estado, en general, el individuo está bajo la protección ¿de quién? Del Estado. ¿Yo de quién dependo? Del Estado. ¿Qué es el Estado? Un conjunto de instituciones, y a estas alturas no te voy a explicar qué es el Estado, ya lo conoces. Pero en la época feudal, ¿cuál es la característica? La dependencia personal. El Estado no funciona. Entonces, ¿de quién dependo? De una persona poderosa. ¿Quién va a ser? Mi señor. Esa es la esencia del feudalismo, la vinculación personal, la dependencia personal. ¿De acuerdo? Ese elemento central debes tenerlo bien claro cuando te hablan del feudalismo. Debes tenerlo bien definido. ¿Cuál es la característica central del feudalismo? Las relaciones de dependencia personal, las vinculaciones personales. El contrato personal que haces con una persona, no con el Estado, sino el contrato que haces con una persona. El contrato que hago con una persona de yo te soy fiel y a cambio tú me proteges. Ese contrato personal es típico, ese es el elemento típico de la época feudal. Si yo soy campesino, este noble es mi señor y yo dependo de él. Y a cambio de la protección que me da, yo tengo un conjunto de obligaciones. Esas obligaciones son lo que se conoce como los derechos del señor. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los derechos del señor? Yo tengo que ir a trabajar su tierra. El señor tiene derecho a hacerme trabajar su tierra. A eso se le llama corvée. Tiene derecho a llamarme 2 o 3 días a la semana y decirme, ¿sabes qué, Daniel? Ven y trabaja mis tierras, o anda y recoge leña en el bosque para mí, o anda y saca mis animales a pastar. Pues. Y yo tengo que ir, es tu derecho a hacerme trabajar. Esa es la corvea, mi obligación de trabajar para él. O mi obligación es pagarle cuando uso su molino, o su horno, o su prensa. Ese es el derecho del señor, hacerme pagar las banalidades, obligarme a usar sus molinos, hornos o prensas y hacer que le pague por eso. ¿Y cuáles otros derechos del señor? Por ejemplo, la talla, ¿no? Cuando el señor se va a la guerra, tiene derecho a exigirme que yo haga un aporte excepcional porque él se va a la guerra. O cuando su hija se casa, el señor tiene derecho a exigirme un aporte excepcional porque su hija se casa y hay que hacer la fiesta, el banquete, todo eso. Otro derecho del señor, el censo. Él tiene derecho a exigirme una parte de la cosecha, un porcentaje, digamos. Es lo que hoy tú llamarías el impuesto a la renta, pero obviamente en producto. Si yo produje, digamos, ¿no? 1000 kilogramos de trigo, el señor tiene derecho a pedirme el 10%, el 15%, el 20%. Son los derechos del señor. Esos derechos del señor es lo que también conocemos como la servidumbre. Cuando te dicen que el campesino está sujeto a servidumbre, ¿qué quiere decir? Que el campesino está obligado a trabajar para el señor, pagarle por usar sus molinos, pagarle por usar sus hornos, pagar la talla, pagar el censo. Eso es lo que se conoce como la servidumbre. Y esa es la forma de explotación al interior del señorío por parte del señor. Esa relación personal campesinos-señor significa que el señor nos protege y a cambio los campesinos le tenemos que pagar cierto tipo de tasas, de compromisos, de pago. Obviamente uno dirá, y si no quiero, bueno, no es que puedas negarte, ¿no? Porque como lo dijo hace un rato el rey, regla, todos tienen un señor. En la época feudal todos tienen un señor. No hay campesinos sin señor, todos tienen un señor. Me acuerdo absolutamente. Entonces ese es el sistema feudal. Pero
Si yo me pongo a analizar, y acá me dice que todo hombre debe tener un señor, ¿eso los incluye a ellos? Obispos y nobles, ¿también deben tener un señor? ¿O la regla no cumple para ellos? Habla, entonces estudiado feudalismo. Clérigos y nobles, ¿también tienen un señor? ¿Sí o no? ¿También tienen señores o no tienen señores? ¿O la regla para ellos no aplica? De repente solo para los campesinos. El campesino debe tener un señor, ya, pero los nobles también, los obispos también, los arzobispos también, o ellos son libres y no tienen señor. En la época feudal, la regla vale para todos, prácticamente para todos, excepto para el rey. Pero después, en la época feudal, todo individuo debe tener un señor. Y eso los incluye también a los clérigos y nobles. Yo soy campesino, yo tengo un señor, mi señor también tiene un señor. Claro, a él no lo tratan como él me trata a mí, pues, ¿no? Porque yo soy un campesino, así que él me explota. En cambio, como él es noble, su señor ya lo trata de otra manera. Esos pactos, esos tratos entre señores, digamos que mi señor es un conde y él tiene como señor a un duque, entonces ese trato entre condes y duques es diferente, ¿no? Porque ellos son aristócratas, entonces entre ellos la situación es con más cariño, ¿no? A ese contrato, a esa relación, a esos pactos entre señores, a eso se le conoce como el vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? El vasallaje es esta vinculación personal, estas relaciones personales, pero que hay entre aristócratas. Entre, digamos, un duque y un obispo, por poner un ejemplo. O entre un rey y un marqués. O entre un marqués y un varón. O entre un varón y un vizconde. Entre cualquiera, pero personas que pertenezcan a este grupo de los señores. Los señores hacen pactos entre ellos. Y esos pactos entre ellos son la relación de vasallaje. Uno de ellos le ofrece protección al otro. Y el protegido le jura fidelidad a su protector. El protector se convierte en señor. El protegido se convierte en vasallo. Ambos son aristócratas. Y ambos tienen su señorío. Y dentro de su señorío ambos son el señor. Y sus campesinos los llaman señor. Pero en este pacto que han hecho entre los dos, uno de ellos es vasallo y el otro es su señor. Y el vasallo es un aristócrata que se compromete a hacerle fiel a su señor, o sea, no pelear en su contra, a darle auxilio militar cuando atacan al señor, el vasallo corre a defenderlo, y darle su consejo cuando lo necesitan. Esa ceremonia se llama homenaje. El vasallo, el protegido, declara públicamente que va a ser fiel a su señor. Y a cambio el señor se compromete públicamente a protegerlo. Le dice a todos de aquí en adelante, este caballero está bajo mi protección, si alguien se mete con él, se va a meter conmigo, yo lo voy a defender, si alguien lo difama, yo voy a hablar en su defensa, si alguien lo acusa, yo voy a defenderlo ante los jueces, si tiene problemas económicos, yo lo voy a apoyar, bueno, le voy a dar un bien para que viva cómodamente. El señor dice, no le voy a dar un bien al vasallo, ese bien que le voy a dar a mi vasallo es el feudo, y esa es la razón por la que a ese sistema le decimos feudalismo. El vasallo está ligado a su señor por un feudo. Este señor es su señor feudal, o sea, es su señor porque le ha dado un feudo. ¿Qué es el feudo? El feudo es un bien que el señor le otorga al vasallo, a cambio de que el vasallo le jure fidelidad. Esa relación que se establece entre ellos es la relación de vasallaje. Y si tú eres una persona observadora, quizás ya te hayas dado cuenta de que esta relación de vasallaje y esta relación de servidumbre, más que son muy diferentes, también tienen algo en común. Esas son diferentes porque esta es la relación de explotación de un noble hacia sus campesinos. Y esta no es una relación de explotación, esta es una relación de mutua protección entre un noble y otro noble. ¿De acuerdo? O sea, por ahí son diferentes, ¿no? Acá estos dos patas se tratan con respeto. Aquí no hay respeto, ¿no? ¿Lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que ambas son relaciones de dependencia personal, de fidelidad personal, de vinculación personal. Y en ambas notas lo que te decía, es como si el Estado no existiera.
En vez de que el Estado proteja al campesino y el campesino le pague impuestos al Estado, aquí es un hombre poderoso y los campesinos. Es igual, es una relación de dependencia personal, de fidelidad personal. Por eso te decía al comienzo, ¿cuál es la característica central del feudalismo? La dependencia personal, la fidelidad personal. Eso es lo que distingue el feudalismo de todas las otras épocas de la historia. Estos pactos personales, ahora que prácticamente es como si el Estado no existiera. Se parece un poco a nuestra época, no tanto, todavía no llegamos a eso, todavía, pero es más o menos lo que ocurre cuando el Estado deja de funcionar y tú buscas alternativas de protección de otra forma, ¿no? Digamos que estoy en una situación mafiosa, estas que se ven a cada rato en las noticias. El Estado no funciona, entonces yo le pago a alguien, le pago un cupo a alguien para que me proteja. En vez de confiar en la policía, en las instituciones, me pongo en las manos de alguien. Ya es algo parecido al feudalismo. Dulce me dice autarquía, pero autarquía es un concepto económico, Dulce. Autarquía se refiere a autosuficiencia económica. Autarquía se refiere a que dentro del señorío, y autarquía se refiere a que la producción se orienta más que nada hacia el consumo interno. Autarquía es una economía de autosuficiencia. ¿De acuerdo? A eso se refiere el término autarquía. En el plano político, te decía, en el plano institucional, la característica es la dependencia personal. La autarquía tampoco la llevas al extremo, porque no significa que desaparezca el comercio, nunca desaparece el comercio, ¿no? Pero sí disminuye bastante en la época del feudalismo. Entonces, ¿cómo es la época feudal? Hay señores, clérigos y nobles, y hay gente que trabaja para esos señores, que son los campesinos o siervos. ¿Cómo es la jerarquía en la época feudal? Ellos, los señores, y ellos, los siervos que trabajan para los señores. ¿De acuerdo? Y entre estos señores, no olvides, pactos de protección y fidelidad. Entre estos señores, señor, vasallo, vasallo, señor. Esa es la jerarquía en la época feudal. ¿Cómo funciona la jerarquía en la época feudal? La jerarquía funciona así. Tienes dos grandes niveles. Los señores, nobles o sacerdotes, los dueños de un señorío. Y los siervos que viven en el señorío y bajo la autoridad de un señor. Y estos señores entre sí hacen pactos. Señor, vasallo, señor, vasallo. Cada vasallo a la vez es señor. ¿De acuerdo? Cada vasallo a la vez es señor. ¿Ok? ¿Dónde está? Acá, este conde que tú ves aquí, el que dice conde de Anjou, este conde es vasallo, no sé, debe ser vasallo del duque de Normandía. Estoy imaginando, ¿eh? Este conde es vasallo de este duque. Que aparece duque, este conde es vasallo. Pero a la vez este conde es señor de, te voy a inventar algo, ¿eh? Es señor de este vizconde que dice aquí, vizconde Borges. Entonces, el conde es vasallo del duque. Ah, pero es señor de este vizconde. Y este vizconde será vasallo del conde, pero es señor de este señor que está por acá, el de Isudín que dice por aquí. Entonces, la regla en el feudalismo, la característica del feudalismo es que estos lazos de fidelidad, yo te soy fiel, tú me proteges, yo soy tu vasallo, tú eres mi señor, esta es una cadena. Y así yo soy marqués, le juré fidelidad a un duque, ahora él es mi señor. Pero a la vez yo le otorgué protección a un conde, entonces ese conde es mi vasallo. Cuando a mí me pregunten cómo se divide la sociedad feudal, no vayas a decir la época feudal se divide en señores y vasallos, porque todo aristócrata es al mismo tiempo señor de alguien y vasallo de alguien. ¿De acuerdo? Todo aristócrata es señor de alguien y vasallo. Agarras tú a cualquier aristócrata, el más orgulloso que veas por ahí, y él te va a decir, sí, también soy vasallo de alguien. En la época feudal todos tenemos un señor. El único que no tiene señor es el rey, pues. Pero después, en la época feudal, todo vasallo es señor de alguien, todo señor es vasallo de alguien. ¿Cómo se divide la sociedad feudal? La sociedad feudal se divide entre los que somos señores y los que no son señores. ¿Quiénes somos señores? Los nobles y los clérigos. Todo noble y clérigo es señor de alguien. ¿Y quiénes no son señores de nadie? Los siervos. Los campesinos no son señores de nada. Y cada uno de estos grupos, cada uno de estos señores, como te acordarás, cada uno de estos personajes, tiene una función en la época feudal.
a ustedes les han mostrado en clase imágenes como esa, ¿de acuerdo? Imágenes como esa. ¿Cómo se divide la sociedad feudal? La sociedad feudal se divide en tres categorías, pero no se llaman clases. La sociedad feudal se divide en tres categorías que llevan un nombre especial. En la época feudal se les da una denominación. A esas tres categorías se les llama, ¿cómo se les llama? ¿Quién se acuerda? No son clases. Están diferenciadas por el honor, por el linaje, por la función, pero no tanto por la riqueza. Hay tres grandes categorías en la época feudal. Se les llama, claro, correcto, muy bien Dulce, muy bien Gabriel, esos son los estamentos, que también se les llama órdenes. La sociedad feudal se divide en tres órdenes o estamentos, tres categorías sociales. ¿Cuáles son? Los campesinos, los clérigos y los nobles, ¿no? Esos son los tres estamentos de la sociedad feudal. Mira, esta pregunta creo que te la enseñé alguna vez. Mira eso. Una pregunta clásica de San Marcos. Que claro, ahorita tú le vas a contestar al ojo, ¿no? Pero en su momento, pues, muchos postulantes patinaron. Y ahorita ya no. Ahorita ya todo el mundo sabe la respuesta. Lógico, Gabriela, que es una sociedad estamental, pues, ¿no? Pero mira la alternativa D, clasista. Es una alternativa venenosa porque uno está acostumbrado a escuchar esa palabra, ¿no? Clasista. Pero estrictamente hablando, la sociedad feudal es de estamentos, no de clases. Y había tres grandes estamentos. ¿Y cuáles eran esos estamentos? Ah, bueno, esos estamentos eran los que trabajan, los que rezan, los que pelean. Los que trabajan, los que rezan, los que pelean. Los que trabajan los campesinos, los que rezan los sacerdotes, los que pelean los nobles. Los nobles eran los que pasaban por eso, ¿te acuerdas? Los nobles eran los que pasaban por este ritual, el ritual del espaldarazo, que era cuando el noble se graduaba y adquiría su condición de guerrero, ¿no? De caballero. Esa es la sociedad estamental, es la sociedad de la época feudal. Entonces, la división de la época feudal es esa. Tres categorías: campesinos o siervos, si quieres decirlo así, sacerdotes y nobles. Y si uno me pregunta dónde están los señores y los vasallos, sacerdotes y nobles son señores y vasallos. Ellos son señores y vasallos. Y por encima de todos ellos está el reino. A eso es a lo que se conoce como feudalismo. El resumen es ese. El resumen de feudalismo tú lo tienes en tu cuaderno de colegio, así que no creo que aquí haya algo que no tengas por allá. Pero las características eran, pues, como te decía, ¿no? Se hunde el poder de los reyes, hay una fragmentación política, hay pactos entre aristócratas llamado vasallaje, la sociedad es estamental, hay señores, nobles y clérigos, hay siervos, que son los campesinos. Algunos campesinos son libres y otros no, pero al final todo campesino es un siervo porque todo campesino está obligado a cumplir ciertas obligaciones. Entonces, a la larga todo campesino es un siervo, de una u otra manera. Es explotado, tiene que pagar una serie de contribuciones y la característica económica es que es una economía agrícola, autárquica, como decía Dulce, creo, hace un rato. Es una economía que produce, pero más que nada produce para consumo interno. Dentro del señorío se hila la propia ropa, se cuece el propio pan, se fermenta el propio vino, la propia cerveza, es una economía cerrada. Las tierras de los campesinos son los llamados mansos, son pequeñas propiedades. Si viste, si te fijaste en el esquema que estábamos señalando hace un rato, creo que era aquí, las tierras de cultivo son lotes pequeños, ¿no? Llamados mansos. Cada familia campesina trabaja un manso. Vive con lo que ese manso produce y de ahí también tiene que pagar las obligaciones a los señores. La economía feudal es una economía bien frágil. La época feudal, económicamente hablando, es una época muy precaria porque las técnicas agrícolas son pobres, las técnicas agrícolas son primitivas. Se trabaja la tierra con este tipo de arado. Y ese tipo de arado es ineficiente, pues, ¿no? Un arado tirado por bueyes, básicamente de madera. Poco a poco, y esto tú lo sabes porque ya se hizo en clase, poco a poco las herramientas campesinas van a ir mejorando. Poco a poco eso va a ser reemplazado por esto, que es un mejor tipo de arado. Inclusive ya no es tirado por bueyes, sino por caballos, y que ahora es un arado con piezas de hierro, o sea, penetra mejor en el suelo.
y es un arado con ruedas, entonces ya es más fácil el arrastre y utilizarlo para trabajar la tierra. Pero al inicio, ni hablar, bueno, al inicio la tierra se trabaja así, algunas labores, como es lógico, pues, se hacen a mano. El suelo de Europa es un suelo relativamente pobre, no hay grandes fertilizantes, ni hablar de fertilizantes químicos en esa época, y por el guano ni preguntan, ¿no? Entonces, con una agricultura pobre en abonos y con herramientas primitivas y con técnicas arcaicas, es lógico que la economía feudal sea bastante pobre. Entonces, cuando a mí me preguntan por la economía feudal, es una economía frágil, es una economía precaria, es una economía en la que prácticamente no hay excedentes. Es una de las razones por las que no hay mucho comercio. Porque todos siempre escuchamos eso. En la época feudal la principal actividad económica es la agricultura. En la universidad te podría preguntar, ¿y por qué entra en crisis el comercio? ¿Por qué no hay ese intenso desarrollo comercial que hubo antes? Y es por varias razones. Uno, las invasiones, porque cuando hay inseguridad se retrae el comercio, ¿no? Pero también por la pobreza. Tú sabes que para que haya comercio tiene que haber un sobrante, ¿verdad? El campesino que comercia lo que le sobra. Para que haya comercio tiene que haber un excedente, pero con una agricultura tan primitiva, entonces el excedente prácticamente no existe. El campesino cultiva y con las justas le alcanza para pagar los diezmos a la iglesia, pagar los tributos al Señor y guardar lo que tiene que guardar para sembrar el próximo año. Después de que le paga a la iglesia y al Señor y de que guarda para comer el próximo año, lo que le sobre es lo que él va a usar para alimentarse. Por eso es que la población feudal es frágil, por eso está expuesta a enfermedades, por eso las plagas son permanentes, por eso cuando hay una mala cosecha es el acabose. Cuando hay una mala cosecha, el campesino tiene que comerse la semilla que pensaba sembrar. Ya, ahorita come, pero el próximo año no va a tener que sembrar. Entonces va a venir el hambre. Por eso es que en la Edad Media las hambrunas son tan constantes. Y por eso es que al final se propagó la peste negra, ¿te acuerdas? La peste negra, ¿por qué se propaga? Porque previo a eso se había producido una hambruna. La gente estaba débil y la enfermedad pues, se difundió rápidamente. Ese panorama es el que debes tener claro cuando te hablan de la época feudal. Y es una época de fragmentación, de relaciones personales y de fragilidad económica. Y precisamente por ser una época de fragilidad económica, eso va a impulsar a los campesinos, a los agricultores europeos, a poco ir introduciendo mejoras, porque se dan cuenta que no alcanza. Pues. En nuestra época, si la situación económica es mala, tú de repente en casa, quienes financian, ¿qué hacemos? Buscamos otro trabajo, un ingreso suplementario, un cachuelo de repente, pues, ¿no? Y igual va a ser en la época feudal. La agricultura no rinde. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los campesinos? Bueno, si la agricultura no rinde, el campesino empieza a alar los bosques, a comenzar a cultivar esa tierra. O el campesino empieza a modificar sus herramientas. O los campesinos empiezan a dotar los cultivos para cuidar los suelos. Esas innovaciones que se van introduciendo poco a poco, esas innovaciones son el origen de lo que se conoce como la reactivación económica del siglo XI, XII, XIII. Ese es uno de los últimos temas que tú estudiaste en Edad Media, ¿no? El tema de acá, la reactivación económica de la Baja Edad Media. ¿Qué ocurre en esa época? La situación económica empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el campesino se ha puesto las pilas, porque su situación económica es crítica. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los campesinos? Empiezan a buscar mejores métodos o cómo elevar la producción. Empiezan a talar bosques, introducen mejores herramientas, empiezan a trabajar con tecnología que antes no trabajaban, empiezan a rotar los cultivos para que el suelo no se gaste, para que el suelo conserve mejor su capacidad, y las cosechas poco a poco, lentamente, gradualmente empiezan a subir. Y como estamos en una época en la que la base es la agricultura, al mejorar la agricultura, mejoró todo. Pues. En la época feudal es una época agrícola. Entonces, una vez que la agricultura empezó a mejorar, toda la estructura económica que dependía de la agricultura empezó a mejorar también. Los campesinos empezaron a levantar mayores cosechas. Ahora tenían un excedente y empiezan a venderlo. Se reactiva el comercio. El campesino que vende su excedente ahora tiene un ingreso. Ahora puede comprar. Entonces, en las ciudades empiezan a desarrollarse talleres para elaborar mercancías que venderán a los campesinos. Las primeras ciudades viven del campo.
Obviamente no es como hoy, pues no, hoy las ciudades producen para vender al otro lado del mundo, pero en la Edad Media, las primeras ciudades, su mercado es el campo. Los talleres de las ciudades producen ¿para qué? Para venderle a los campesinos. ¿Y qué se come en la ciudad? Lo que los campesinos le venden a la ciudad. Entonces, el desarrollo del campo permite que las ciudades vayan desarrollándose económicamente cada vez más. Y ya luego, a medida que vaya creciendo más el desarrollo económico, ya la producción de las ciudades ya se expande a un plano mayor. Por eso es que cuando tú estudiaste la reactivación económica en los siglos XI, XII, XIII, tú recordarás que una de las cosas que te dijeron, ya luego pues el comercio se expande a nivel de toda Europa, ¿no? Pero los inicios del comercio son básicamente campo, ciudad, campo, ciudad. El campesino produce más, lo vende en las ciudades, la ciudad elabora productos, se los vende al campesino, y así es como surge el comercio. Ya después, ya esto se sale de control, ya después esto se descontrola, y el comercio ya empieza a sobrepasar los límites de la ciudad y del campo, y empiezan las grandes rutas comerciales por mar, por ríos, por tierra, que van a enriquecer sobre todo las ciudades de Italia o las ciudades de Alemania. Pero el tema central, por eso te decía en la Edad Media, el tema central venía a ser esto de acá, pues, ¿no? El feudalismo, porque de ahí es de donde vienen todas las características que van a aparecer más adelante. ¿De acuerdo? Listo, muchachos, ese es el tema que teníamos que desarrollar el día de hoy, la época feudal. Gracias por su asistencia, disfruten las vacaciones, espero que les haya ido bien en sus bimestrales, y si no les ha ido bien, no se preocupen, porque nadie se va a entrar en su casa hasta después de vacaciones. Así que disfruten las vacaciones y pásenlo bien antes de que entreguen las libretas. Nos estamos viendo la próxima semana, el próximo seminario. Hasta luego, cuídense. Nos vemos. Adiós. Gracias por todo.